Santiago Niño Becerra, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hay un problema con la deuda en Estados Unidos? El 4,5, el 5 del 30 años empiezan a reflejar que puede haber un problema a medio plazo con la deuda de Estados Unidos. Bueno, si vemos un gráfico de evolución de la deuda, no es que haya un problema ahora con la deuda en Estados Unidos, es que ese problema empezó a generarse hace 20, 25 años. Estados Unidos actualmente tiene una deuda de 36 billones de dólares y a este ritmo se estima que hacia el 2055, 2060 puede llegar a los 50, 55 billones. Entonces, esa es una cantidad que pura y simplemente es impagable. La ventaja que tiene Estados Unidos, al menos hasta ahora, es que todo el mundo o el resto del mundo había aceptado que Estados Unidos pagase los intereses de su deuda con la moneda que él imprimía. Y nadie sabe la cantidad de dólares que hay en el mundo dando vueltas. Entonces, esta es una situación que el nivel de deuda es bajo, es manejable, evidentemente, pero si el nivel de deuda es alto, como está sucediendo ahora, y todo se estima que va a seguir, la implicación que tiene es la pérdida de confianza en la deuda, evidentemente, y en el dólar. De hecho, el aumento de las rentabilidades de la deuda, lo único que está poniendo encima de la mesa es ese problema. Eh, a partir de ahí, el inversor tiene que tomar precauciones alrededor de si puede haber, sobre todo con el muro de deuda de los 7 trillones que tiene que refinanciar Estados Unidos, un problema más en el corto que en el medio plazo. Bueno, pero es que yo creo que el problema de la deuda de Estados Unidos, o sea, el problema de Estados Unidos no es la deuda. Vuelvo a insistir que creo que es el dólar. Es decir, hasta ahora absolutamente nadie ha cuestionado que el dólar valga lo que Estados Unidos decía que valía. Ahora usted me dirá, no, lo decían los mercados. Ya, ya. Vuelvo a lo mismo. Nadie cuestionaba que el dólar valía lo que Estados Unidos decía y nadie cuestionaba la solidez del dólar. Yo he presenciado en países africanos, por ejemplo, ir a pagar con la moneda del país y la gente decir que no, que quería dólares, ¿no? Entonces, si esa confianza se resquebraja, si esa confianza bueno, entra en una situación incierta, Estados Unidos va a tener un problema con el dólar. Y esto, evidentemente, se va a trasladar a la deuda. Es decir, yo creo que el problema de Estados Unidos, al margen de que tiene una deuda monstruosa, evidentemente, no es tanto la deuda como es la confianza en el dólar. En Fíjese ese- usted, perdone, fíjese usted porque de esto no se ha vuelto a hablar, pero cuando el presidente Trump accedió a la presidencia, Donald Trump accedió a la presidencia, una de las primeras cosas que dijo es que si los BRICS seguían con su idea de crear una moneda de cuenta, que además sea de cuenta, no era una moneda para llevar en el bolsillo, les iba a poner a todos un arancel del 100%. Recuerde que en la Segunda Guerra del Golfo, el año 2003, en uno de sus orígenes, estuvo que Saddam Hussein dijo que quería que el programa Petróleo por Alimentos, en vez de pagársele a Irak en dólares, se le pagase en euros. Es decir, en Estados Unidos, gran parte de su poder se debe en que absolutamente todas las commodities cotizan en dólares y en segundo lugar que el dólar es una unidad de valor y una unidad de reserva mundial. Si esta circunstancia cambiase porque la confianza en la moneda, en el dólar, cayese, Estados Unidos tendría un problema muy grave, muy grave. ¿Tiene sentido entonces en ese entorno que esté intentando apreciar al resto de monedas contra el dólar? Es decir, ¿tiene sentido que más que una guerra comercial tengamos una guerra monetaria? Porque podría empeorar esa circunstancia, ¿no? Bueno, a ver, tiene todo el sentido y de hecho la historia nos dice que esto ya ha pasado. Recordemos los acuerdos de Plaza,
y luego posteriormente los acuerdos del Louvre de los 80. Aquello es verdad que estaba dirigido especialmente a Japón, pero estamos en una reedición de aquella problemática. Es verdad que el entorno internacional hoy, el entorno económico internacional hoy tiene muchas diferencias con el de los años 80, pero evidentemente estamos en una situación semejante. Sí, y esto y de hecho ya esto ha empezado a suceder. Es decir, si el dólar se sigue depreciando, o bien el resto de monedas se siguen apreciando, claro, el resto de países no estará de acuerdo con esa situación. Pero claro, es verdad que Estados Unidos es una potencia económica, pero bueno, el resto del mundo también tiene un peso. Entonces es una situación realmente muy complicada. Y esta situación evidentemente va a acabar repercutiendo, tiene que acabar repercutiendo sobre Estados Unidos. Fíjese además que, a ver, no estoy diciendo que la situación del Reino Unido con la señora Truss, con la primera ministra Truss, sea igual que la de Donald Reagan o sea, en Estados Unidos. No estoy diciendo lo mismo. Pero fíjese que también el Reino Unido entonces tenía un problema de deuda muy fuerte, y la primera ministra Truss hizo o pretendió hacer una reducción brutal de impuestos. Entonces, esta reducción de impuestos que ha hecho, que se aprobó anteayer en el Congreso, es verdad que tiene que pasar por el Senado todavía, pero que se aprobó en el Congreso, claro, esto añade más presión sobre el dólar, porque esto va a aumentar el déficit de Estados Unidos. Es una situación que yo de verdad, no veo cómo Estados Unidos va a salir de ella. Hoy por hoy no lo veo. ¿Es suficiente incentivo para que no sean 90 días, sino que la guerra comercial se frene definitivamente y llegue a acuerdos con la mayoría de los países bilateralmente? A ver, es que todo depende de hasta dónde se quiera llegar. ¿Qué quiero decir? En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Trump ya ha dicho que si esas negociaciones con el resto de países, me refiero, van demasiado lentas, se puede volver a activar la famosa lista de los aranceles recíprocos, falsamente llamados recíprocos, en cualquier momento. Entonces, la política de la administración Trump es una política no tanto basada en la negociación como basada en la amenaza. Entonces, a ver, tal y como están las cosas hoy, porque no estamos en los años 40, evidentemente, ni en el inicio de la Guerra Fría, jugar la carta de la amenaza esto es muy complicado. Es muy complicado porque el resto del mundo tiene otras alternativas, tiene otras posibilidades, ¿no? Entonces, en esta dinámica, yo quiero pensar que como Estados Unidos no es autosuficiente, no puede poner en marcha una política autárquica o de atracción forzada de inversión extranjera. Además que en Estados Unidos se puede encontrar con otro problema. Hyundai, por ejemplo, ya ha anunciado que sí, que está de acuerdo con esto que dice la administración Trump de poner inversiones en Estados Unidos. Hyundai ha dicho que va a poner una planta de ensamblaje de automóviles. Pero cuidado, el 60% de las tareas de esa planta la van a realizar robots humanoides. No me refiero a los robots que sueldan, colocan parabrisas y estas cosas. No, me refiero a tareas que hoy están realizando humanos. Las van a realizar robots humanoides. Entonces, claro, el impacto que estas inversiones va a tener sobre el empleo en Estados Unidos, que es una de las grandes promesas de la presidencia de Donald Trump, se va al garete. Compleja, una situación realmente compleja. Perdón, en Bloomberg está disponible ese artículo, una entrevista que se le hizo a Diamond, el CEO de JP Morgan. Dijo que existen, ayer creo, ayer o anteayer, dijo que
en Estados Unidos hay una probabilidad, no elevadísima, pero existe una probabilidad cierta de que entre en un proceso estanflacionario. Es que, claro, para Estados Unidos sería tremendo, sería terrible, pero es que esto evidentemente se expandiría al resto del mundo. Justo le quería preguntar ya para terminar por eso. ¿El riesgo de Europa está en el contagio? ¿El riesgo de Europa está en un problema de Estados Unidos que vaya a contagiar a Europa de manera directa? Europa está en una situación que es muy peligrosa y en parte es culpa de Europa, cuidado. Es decir, Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial se echó completamente en brazos de Estados Unidos, inversiones, la OTAN, etcétera, etcétera, y cuando ya la Guerra Fría acabó, siguió en brazos de Estados Unidos desechando otras posibilidades que estaban encima de la mesa. Por ejemplo, yo creo que Europa lo que tenía que haber hecho cuando acabó la Guerra Fría es ofrecer un acuerdo de colaboración económica a Rusia, Moldavia, Bielorrusia y Ucrania y abrirse hacia el este. Lo de China era más complicado, pero bueno, al menos hacia el este de Europa, ¿no? No lo hizo. Europa ha seguido totalmente conectada a Estados Unidos. Entonces, Europa se encuentra en una situación muy inestable porque necesita a Estados Unidos para seguir exportando sus productos, etcétera, etcétera, y no ha establecido contactos con el este del mundo, con China, por ejemplo, y esto va a ser muy complicado, porque ahora, claro, China ahora se encuentra en la situación de que también China tiene problemas para exportar a Estados Unidos. Entonces, si partimos de la base de que hay una situación de exceso de oferta mundial de productos, Europa de alguna forma está en el peor de los dos mundos posibles. No tiene contactos, no tiene lazos comerciales con potencias económicas al margen de Estados Unidos y por otro lado tiene una dependencia de Estados Unidos a nivel económico realmente muy importante. Una situación muy complicada, muy complicada. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, don Santiago Niño Becerra, economista. Buen día y buen negocio. Bien, gracias. Hasta luego. Buenos días.